Somos un partido llamado a hacer la tarea histórica que no han hecho los que han gobernado estos 200 años. Estos 200 años se han dado entre aristocracias y oligarquías y golpes militares y no han cumplido con tareas inmediatas que un país que intenta siquiera ser capitalista debió tener. Por ejemplo, la industrialización del país. Por ejemplo, un mercado interno que proteja al agricultor. Esa tarea que no la ha hecho la derecha es una de las tareas que nosotros consideramos que tenemos que asumir. En definitiva, hoy la tarea inmediata de todo el que llegue al gobierno es el tema de la salud. El desastre sanitario tiene nombre y apellido y se llama modelo económico neoliberal, con el envase en que lo quieran poner, sean fujimoristas, sea PPK, sea Ollanta, sea Toledo, sea Vizcarra, sea Merino, sea Sagasti. Es un absoluto desastre lo que hemos vivido en este país. Tenemos 136.000 muertos, si no nos equivocamos en las cifras según nos dice el SINDEF, ¿no? El Sistema Nacional de Defunciones. Es decir, esto ha sido casi el doble de las víctimas que tuvimos en la época del terrorismo, de la guerra interna, del conflicto armado, como le gusten los que están viendo en este momento el debate. Esto no puede suceder, porque no le ha pasado ni a los países africanos esta situación. Lo del año pasado tuvimos la gran oportunidad de hacer alianzas estratégicas, que es lo que proponemos nosotros para salir del tema de la pandemia. No se quiso recibir la vacuna rusa por anteojeras ideológicas, porque la derecha de este país es tan atrasada que siguen creyendo que en Rusia gobierna el Partido Comunista, pues, ¿no? O gobierna el camarada Stalin, y no entienden que hay un país que es nacionalista, que tiene una economía diversificada, pero que en materia de salud lleva muy por delante en materia de investigación al mejor laboratorio del mundo. Hemos perdido la oportunidad de tener la vacuna Sputnik en este país, que el embajador ruso se la propuso al señor Martín Vizcarra y no la quiso aceptar. Como resultado hemos tenido meses sin tener vacuna y hoy no tenemos la capacidad de enfrentar. Ni siquiera estábamos en la cola, que es lo más triste. El grupo terrorista Sendero Luminoso sigue una ideología que es marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo. Entonces les pido por favor que expliquen eso, que los diferencia, seguro, hay notables diferencias con un partido político que en principio es demócrata porque están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, están participando en unas elecciones generales. Entonces les pido por favor expliquen eso para que quede claro también cuál es la diferencia en lo que es marxismo, leninismo y de este grupo criminal que añade el pensamiento Gonzalo, ¿no? Entonces les cedo el uso de la palabra porque creo que es importante aclarar eso. Es sencillo de explicar, ¿no? Es como decir que el Ku Klux Klan es igual que la Madre Teresa de Calcuta, más o menos, ¿no? Porque los dos usan una cruz y porque los dos se dicen cristianos, ¿no? No va a ser lo mismo pues ese grupo evangélico que se dedica a llevar la palabra a los pueblos humildes del país que los pastores sacaplata que también existen en la... Cada uno es lo que realmente hace y no lo que dice. Y es penoso, ¿no? Porque es una de las demostraciones más grandes de que no hemos aprendido nada en 20 años, que cuando inmediatamente uno dice que es socialista o sigue el pensamiento seguramente de ideólogos que no han leído, ¿no? Si hoy existe democracia en este país es porque en los años 90, mientras algunos estaban de la mano con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, había una juventud donde estábamos nosotros que luchaba por la democracia. Los que estábamos jodidos en el país, luchamos por recuperar nuestra patria. Mientras los ricos hacían pachangas en las partes. Ese es pues, el motor de la historia. Que dentro de la gran gama, así como del cristianismo, de cualquier otro grupo que tenga filamentos ideológicos, hayan salido movimientos que son repudiables como Sendero Luminoso, por supuesto. Y lo decimos con autoridad moral, ¿ya? Porque si Sendero Luminoso mató, en el caso de los dirigentes políticos y de alcaldes a nivel nacional, la mayor cantidad de muertos de alcaldes lo puso Izquierda Unida. Esa Izquierda Unida de donde venimos nosotros. Yo trabajé con Alfonso Barrantes y Alfonso Barrantes era considerado enemigo de Sendero Luminoso. Yo trabajé con Franklin Acosta, bueno, fui su pupilo de Franklin Acosta, 9 años alcalde de Izquierda Unida en Vitarte. Sendero Luminoso le voló 3 veces el municipio de Franklin Acosta. No nos vengan a contar el cuento porque nosotros sí lo hemos vivido. Nosotros también tuvimos miedo, nosotros también vimos los apagones, nosotros también pasábamos los toques de queda. Pero también vimos la actitud de los militares. Y usted como es militar, policía, sabe también lo que han pasado. Y me imagino, como hijo militar, tú también sabes lo que hicieron los militares en este país. Que violaban mujeres, que torturaban gente, que decapitaban a la gente en la sierra, que los exterminaban en el cuartel Cabitos, que los quemaban vivos, que les hacían cavar sus propias tumbas para luego matarlos. Eso también se llama terrorismo. Hubo terrorismo demencial de Sendero Luminoso, en eso estamos todos de acuerdo. Pero también hubo terrorismo de Estado, y solamente una cuestión que creo que por la justicia del espacio donde estamos, que es un espacio de derecho, no sean tan maniqueos, no quieran manipular porque quieran ganarse un voto frente a las cámaras, porque hoy día
entre tantas cosas tenemos que hacer algo de pedagogía política. Cuando utilizamos el término, y yo digo, el que más les guste, porque sé que hay gente que no entiende el derecho y dice, solamente hubo terrorismo. ¿El término conflicto armado interno lo hemos inventado nosotros? ¿O es un término de derecho internacional, estimado Miguel Ángel? Sí, bueno, hay que confirmar, es un Eso, término de ¿no es derecho cierto? internacional Entonces, humanitario. Así es, y así se denomina, porque nadie va a entender que tú digas, solamente unos locos se pusieron a poner bombas. No, la gente que estudia este tipo de fenómenos a nivel mundial, no solamente en el Perú, sino en el mundo, han encontrado un término. ¿Era una guerra entre países? No, pues. ¿Qué cosa era? De grupos subversivos, de grupos fuera de la ley, contra un Estado. ¿Eso cómo se llama? Ahora te pregunto también el tema técnico, Guillermo, en la misma línea que le hice la pregunta a Alejandro. El hecho que exista un contexto de conflicto armado no internacional o una guerra interna, como también le dicen, ¿elimina los actos o los crímenes de terrorismo? No. Pero fíjate, la definición de la Comisión de la Verdad me parece correcta. Sendero Luminoso era una organización que básicamente hacía actividades terroristas. Por ejemplo, no solamente los coches bombas, como han señalado acá, que lo hemos sufrido todos. Yo casi muero en uno, en Lince. Le pusieron la bomba a Telefónica. Yo pasé 2 minutos antes de que esa bomba reventara. Yo no podría estar acá. Mi abuela sufrió un coche bomba en Ayacucho, casi se muere mi abuela. Entonces no nos vengamos a victimizar porque todos vivimos esa época. Pero lo importante es señalar, es eso. Sendero Luminoso hacía actos básicamente terroristas. ¿Qué hacía también en la sierra? Yo he trabajado en el BRAE. ¿Qué hacía Sendero cuando bajaba en el BRAE? En ese BRAE que algunos no comprenden y que quieren terruquear también. Bajaban e impedían autoridades locales, autoridades comunales. Y si la comunidad no aceptaba, Sendero los mataba. Claro, eso como no pasó en Miraflores, como no pasó en San Isidro, eso no se cuenta en la historia. Pero la gente de la sierra, de ese sur que hoy está votando por Perú Libre, que sufrió el terrorismo de Estado y el terrorismo criminal de Sendero Luminoso, entiende completamente que la solución no es represiva, no es poner más bases militares, es darle desarrollo a la gente. Porque esos dementes que se levantaron encontraron caldo de cultivo en un país pobre, pues, que tenía 160 años de república y con las justas. Y si no es por un general progresista como el general Velasco, no se hace ni siquiera la reforma agraria y seguiríamos viviendo en la época feudal, pues en este país, ¿no? Donde los patrones le impiden a sus casi esclavos, ¿no? A que los miren siquiera a la vista. Agradecerle a Velasco, que si no hace la reforma Velasco, el caldo de cultivo que hubiera encontrado Sendero Luminoso hubiera sido mucho peor. Y eso es un consenso en toda la capa intelectual, incluida la derecha, que me sorprende que desconozcan aquí, ¿no? Así que no hagamos pues el fujimorismo sin Fujimori, ¿no? No te puede gustar, hay que ser muy escaso para creer que la izquierda te va a convertir en Venezuela, porque la derecha no nos ha convertido en Alemania, ¿verdad? La derecha no nos ha convertido en Japón, ¿no? No nos ha convertido en Canadá. Entonces hay que ser muy pequeño, ¿no es cierto?, para creer que porque tú eres de izquierda vas a convertir a un país en el peor que te gusta a ti, ¿no? Porque podríamos poner ejemplos de países desarrollados del norte de Europa que son socialistas y les va muy bien. La prioridad del país es refundarse en el Bicentenario. Esa es la prioridad del país. O sea, nosotros no podemos seguir siendo... Mira, te voy a dar unos datos que me parecen bien interesantes, ¿no? Economistas, no de izquierda, economistas de Harvard, de la Sorbona, han explicado qué va a pasar con el mundo en la economía post-coronavirus. Un tema que ni se toca en la clase política actual, ¿no? ¿Qué te están indicando? Que cada país va a depender más de su propia producción, por el temor de que otro virus parecido mantenga el comercio internacional parado, ¿no? ¿El Perú tiene capacidad industrial de algo? No. ¿El Perú tiene un mercado interno que proteja su agricultura? No. ¿El Perú fomenta a sus pequeños y medianos emprendedores? No. Estamos viviendo con el 74% de la población que sobrevive al día. Ese es el legado del modelo económico que defiende Somos Perú. Tenemos, antes de la pandemia, antes de perder este año escolar, antes de perderlo, teníamos 1.400.000 niños que no iban al colegio. 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, porque no hay fábricas, pues, porque no hay industria, porque acá se sigue haciendo la minería del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Seguimos partiendo cerros, haciendo tajo abierto, sacando el mineral, subiéndolo a camiones, tirarlo para la costa y llevárselo para otro país. ¿Cuándo vamos a ver el valor agregado de todo esto? ¿Cuándo? Si siguen existiendo bancadas que, a pesar de lo que bajo la premisa suya de entender las cosas, no entienden ni esto que lo estamos viendo en la calle todos los días. Tenemos 200 conflictos sociales, 200. ¿Eso es normal en un país? ¿Tú conoces algún país que tenga 200 conflictos sociales solamente en el Perú y que se resuelven a sangre y fuego? La Asamblea Constituyente es por el entendimiento de la urgencia de todo esto que nos explota en la cara. Creemos nosotros que la democratización real de un país
no son en función a cúpulas partidarias ni intereses de pequeños grupos, porque vamos a ser sinceros, pues hermano, y lo hacemos autocríticamente nosotros también, los partidos políticos no representan a la mayoría del país, pues. Entonces tenemos que devolverle el poder al soberano, permitir que las comunidades campesinas, los pueblos originarios, los sindicatos de maestros, los sindicatos de trabajadores, estén en la Asamblea Constituyente con su propia voz y digan qué cosa es lo que quieren, pues, que se acaben los intérpretes, como muchas veces quieren ser la mayoría de los políticos. Yo quiero decir algunas cosas fundamentales, ¿no? Nosotros apostamos por la industria. ¿Para qué queremos recuperar los recursos naturales? Para industrializarlos, pues, porque con eso generas trabajo, con eso generas riqueza. ¿Para qué queremos Asamblea Constituyente? Para hacer la segunda reforma agraria, para proteger nuestro mercado interno. ¿Cómo es posible, Miguel Ángel, explícame tú, que por estos benditos tratados de libre comercio nosotros exportamos alcachofas y espárragos? ¿Alguien aquí ha comido alcachofa y espárrago el último mes siquiera? O sea, por exportar cosas que no consumimos y que igualmente nos lo comprarían, porque bendita sea la tierra peruana, da para este tipo de cosas, nosotros permitimos que el arroz venga del extranjero, la papa venga del extranjero, el trigo venga del extranjero, 3 cosas fundamentales en la alimentación peruana. Y no apoyamos a nuestros agricultores. Mientras, por ejemplo, y no son países comunistas, ¿no? En Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, se le da 300.000 millones de dólares en subsidios a los agricultores. Acá no le damos ni una pala. Entonces nosotros sí queremos una ley de consulta previa, pero de la mano no estamos en contra de la minería. Nosotros hemos dicho, bienvenida a la inversión extranjera, con cualquier bandera, pero que respete el medio ambiente, que pague lo correcto al trabajador y que industrialice la materia prima. Y que obviamente, como hemos dicho nosotros y como ha salido en el manifiesto de Cajamarca, leído ayer por el futuro presidente Pedro Castillo, a partir de ahora el 70% de las ganancias se queden para los peruanos. Ese es nuestro cambio concreto para el país a través de una asamblea.